Nos encontramos en el libro de Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito. Me gustaría que pudiéramos considerar este pasaje de Tito en el capítulo 2 y desde el versículo 11 en adelante. Me gustaría que, como en domingos anteriores, pudiéramos considerar un aspecto del pasaje en esta mañana y que esta tarde nuevamente, cuando estemos congregados, pudiéramos considerar una segunda parte de este pasaje. Y, por tanto, estamos en Tito, en el capítulo 2, y en esta ocasión, en esta mañana, me gustaría que pudiéramos pensar en los versículos del 11 al 13. Tito 2, del 11 al 13, reservando el versículo 14 y la última parte también del versículo 13 para esta tarde. Y dice así el texto, el apóstol Pablo escribiendo a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A menudo, cuando pensamos en la fe cristiana, no somos conscientes de los grandes cambios que ha traído a este mundo. Constantemente me gusta enfatizar desde aquí cómo, si somos cristianos, tenemos que prestar particular atención a lo que es la historia. Al final, a fin de cuentas, la Biblia es una historia. Nos cuenta cómo Dios ha creado toda realidad, visible o invisible, en el tiempo y en el espacio. Y, por tanto, es bueno que conozcamos esa realidad de lo que Dios ha hecho. Si miramos la Biblia, incluso de una manera muy superficial, seremos conscientes de cómo tiene que ver con la historia. Tiene que ver con el tiempo mismo, y esto es a lo que me gustaría que pudiéramos prestar atención en esta ocasión, desde el punto de vista de un texto como este, que nos está hablando de cómo incluso la fe cristiana afecta al tiempo. ¿Lo has pensado alguna vez? La manera en que entendemos el tiempo ha sido también decisivamente afectado por la fe cristiana. De hecho, ser cristiano significa tener una nueva actitud hacia el tiempo. ¿Has pensado alguna vez en ello? Un texto como este, y no sería el único, llama nuestra atención sobre cómo el tiempo ha sido transformado decisivamente por el hecho histórico de la venida a este mundo de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo podemos vivir a la luz de ese tiempo que está marcado por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad de la que nos está hablando un texto como este. Y me gustaría que pudiéramos verlo en lo que entendemos que es el tiempo, es decir, el pasado, el presente y el futuro. Un texto como este, incluyendo al versículo 14, nos está hablando del pasado, del presente y del futuro, pero lo está haciendo desde una perspectiva distinta a la que yo acabo de mencionar. Empieza por el presente, sigue con el futuro y finalmente acaba con el pasado. Y esto es a lo que me gustaría que pudiéramos prestar atención en esta ocasión, en este Día del Señor. En primer lugar, un nuevo presente. Tenemos un nuevo presente. El apóstol Pablo, escribiendo aquí a Tito acerca de aquellos puntos doctrinales sobre los que debe insistir en la iglesia en la que él se encontraba en la isla de Creta, está enfatizando que esa realidad del hecho de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación que tenemos en Él tiene que tener una influencia práctica en nuestra vida. Y esa influencia práctica viene precisamente de un conocimiento teológico de lo que Dios ha hecho. Es decir, es por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús que nuestra vida tiene que ser distinta. Y esa vida es en el presente una nueva vida. Hay un nuevo presente para todos aquellos que somos cristianos. Si somos cristianos, ya no podemos, en el día y la hora en el que nos encontramos, vivir sino como se enseña en la misma
palabra de Dios. Esto es lo que está aquí diciendo en primer lugar. Notad ese presente en los versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El cristiano tiene que prestar atención al presente. ¿Por qué es eso así? Porque en ese presente de nuestra vida se ha manifestado la gracia de Dios, se ha aparecido la gracia de Dios. Ha habido una novedad en nuestro presente y esta es calificada aquí por el apóstol Pablo como la gracia de Dios. Esta gracia se ha aparecido, esta gracia, por la misma manera en que el verbo que usa el apóstol aquí, aparecerse, está enfatizando lo que sabemos que es la gracia, que sería la gran palabra que definiría la teología del apóstol Pablo, que es el cristianismo, es la gracia de Dios que se ha aparecido. Y cuando nos habla de aparecerse, quiere decir que es algo que viene de Dios mismo. Esto es lo que se contiene en esa palabra gracia. Sabemos, ¿no?, cómo constantemente el apóstol está enfatizando esa realidad de que la salvación es por gracia. Ese gran versículo de la Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa que la salvación es una iniciativa soberana de Dios. Es decir, es Dios el que toma la iniciativa de salvarnos. No somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que es Dios el que nos busca a nosotros. La salvación en la Escritura se nos presenta como esa manera, esa aparición del corazón de Dios, un corazón de amor para con los pecadores. Es la gracia de Dios. Dios toma la iniciativa. Nosotros no podríamos habernos salvado si Dios no hubiera tomado las riendas de nuestra propia salvación. Esto es lo que significa la gracia. Es Dios el que de una manera decisiva decide salvarnos. Y esa salvación es una salvación, en segundo lugar, está también en la palabra gracia, que es inmerecida. Es decir, Dios viene a salvar a aquellos que no merecen ser salvos. En la Escritura se nos dice constantemente de que por naturaleza estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Somos culpables, hemos nacido en el pecado y practicamos el pecado. Y por tanto hemos perdido todo derecho a la salvación. No es algo que nosotros podamos apelar a Dios y decir, tienes que salvarme. No hay nada en nosotros que pueda concitar el amor de Dios. Si Dios nos salva es de una manera inmerecida. Dios nos salva no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Es por lo que hay en el corazón de Dios, por ese amor y esa compasión, esa ternura y esa misericordia que personas que nos hemos rebelado contra Él, que hemos roto su ley, que hemos pecado contra su santidad, que mereceríamos el justo juicio de Dios, podemos ser salvos. Esto es lo inmenso de la gracia de Dios. No deberíamos ser salvos y sin embargo Dios nos salva. ¿Cómo es posible esto? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios preside, por tanto, nuestra vida desde ese punto de vista. Y además, y otro aspecto que podemos destacar es que esa salvación no solamente es inmerecida, sino en tercer lugar, esa salvación es gratis. Es gratis. Es decir, no simplemente no lo merecemos, sino que se nos otorga un don gratuito. Esa salvación nosotros no es algo que podamos ganar ni siquiera, sino que es un donativo que viene de parte de Dios. No solamente que no merecemos esa salvación, sino que además se nos otorga de una manera gratuita. Es decir, no hay condición
que haya sido puesta por Dios, sino simplemente Él nos ofrece esa salvación. Y esa salvación sabemos que es una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él está todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Por eso, si estamos en Cristo Jesús, tenemos la gracia de Dios y tenemos la salvación. Si estamos fuera de Cristo Jesús, no tenemos ni una cosa ni la otra. Y por tanto, es en Cristo Jesús que conocemos esa gracia de Dios, esa gratuidad de esta salvación que se nos ofrece por lo que Cristo Jesús ha hecho, por su vida y por su muerte. Se nos ofrece a nosotros esa salvación que es nuestra por la fe en el Señor Jesucristo, en aquel que murió en aquella cruz del Calvario a favor de pecadores como nosotros. Esa es la gracia de Dios. ¿Conoces tú la gracia de Dios? ¿Has experimentado la salvación que hay en Cristo Jesús? ¿Te das cuenta de que no mereces la salvación? Y sin embargo, Dios te la ofrece en Cristo Jesús. La gracia preside, por tanto, la vida del cristiano. En nuestro presente está condicionado para siempre por esa realidad de esa gracia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí, en la lectura que estábamos haciendo hace un momento de todo el capítulo 2 y del capítulo 3, vemos cómo Pablo exhorta a Tito sobre lo que debe enseñar una ética cristiana distintiva. Podéis mirar los detalles particulares haciendo nuevamente esa lectura, cómo insiste en vivir de una determinada manera. Pues bien, esto es así porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es precisamente porque tenemos la salvación por gracia que tenemos que vivir de una determinada manera. Pero notad cómo en segundo lugar no solamente dice que la gracia se ha manifestado, sino en el versículo 12 nos dice algo también que debemos llevar al corazón, enseñándonos. La gracia de Dios enseña. La gracia de Dios se aparece y la gracia de Dios enseña. Es decir, la gracia de Dios es una maestra. Es decir, la ética cristiana, está diciéndonos aquí, está enraizada sólidamente en la gracia. La ética cristiana no se puede separar, en otras palabras, de la gracia de Dios. El comportamiento genuinamente cristiano está en la gracia de Dios. La gracia nos enseña a vivir de una determinada y particular manera. La gracia es la maestra de la fe cristiana. Es la gracia, por tanto, a quien tenemos que escuchar a la hora de vivir como cristianos. Esa gracia que ha venido para salvarnos es ahora la que también, si la podemos personificar así, condesciende a enseñarnos cómo hemos de vivir. Y evidentemente es en armonía con ella misma, con esa salvación que tenemos por esa misma gracia de Dios que está en la persona del Señor Jesucristo. ¿Has oído tú la enseñanza de la gracia de Dios? La gracia viene como ese maestro paciente, constante, para instruirnos en los caminos que están en armonía con esa misma gracia. Esto es fundamental y lo tenemos que reiterar constantemente. El cristianismo no es simplemente un modelo de vida más que se puede ofrecer en el mercado de las ideas, que incluso algunos podrían señalar como la mejor ética de todas. No estaríamos en desacuerdo con eso, pero como cristianos tenemos que profundizar mucho más allá y no simplemente quedarnos con un reduccionismo, ¿no? Y verlo como, bueno, pues una ética más que se ofrece en este mundo. No, los fundamentos son totalmente distintos. El fundamento de la ética cristiana es la gracia de Dios. Desde la gracia es como se proyecta una vida distinta. Vivimos, por tanto, en la gracia de Dios. La gracia enseña ahora. El presente nuestro
es la gracia. Respiramos el aire de la gracia. Esa es la realidad de tu presente y del mío. Es la gracia de Dios, ese favor inmerecido, esa salvación gratuita por la iniciativa divina, es aquello que tiene que presidir nuestra vida y es el fundamento de cualquier otra exhortación. Cuando se aprende cualquier cosa, sabemos que tenemos que empezar por esos mismos rudimentos, ¿no? Cuando vamos a la escuela por primera vez, quizás eso no lo podemos siquiera recordar, quedó tan atrás en el pasado, pero aprendemos el abecedario, ABC. ¿Por qué es importante eso? Porque es el fundamento de todo lo que viene después. Después lo tenemos tan asumido que no nos damos cuenta de que tuvimos esos primeros rudimentos de enseñanza. Pues bien, el fundamento de la ética cristiana es la gracia. La gracia. Es el ABC. Sin ella no podemos seguir adelante. Y ella es la que está detrás de cualquier cosa que se nos pueda exhortar por esa misma gracia a hacer. Por tanto, la gracia preside el presente de nuestra vida. Es un nuevo presente porque la gracia de Dios está aquí con nosotros. ¿Y qué enseña la gracia que remarca aquí? El apóstol lo pone de dos maneras y viene a decir lo mismo en el versículo 12, en las dos exhortaciones. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y aquí es donde muchas veces tenemos que prestar atención a lo que es el auténtico estudio de la palabra de Dios, porque muchos de los términos, como os digo con frecuencia aquí, si simplemente los leemos en el castellano no nos transmiten mucho. La palabra impiedad a la que debemos renunciar está hablando de lo fundamental que hace la gracia, que es que restaura la imagen correcta que debemos tener de Dios. Eso es la piedad. La impiedad es vivir sin darnos cuenta quién es Dios realmente. No solamente en cuanto a lo que sería, lo que la Escritura enseña acerca de Dios, lo cual es en sí mismo fundamental, el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, el Dios sabio, el Dios inmutable, el Dios de amor, el Dios santo, sino también la realidad de cómo ese Dios tiene que presidir ahora toda nuestra manera de enfocar nuestro presente. La impiedad, por tanto, es tener un concepto inadecuado de Dios y que Dios mismo no juegue ningún papel en nuestra vida cotidiana. Eso es la impiedad. Y por tanto, lo que hace la gracia es que restaura el concepto de Dios. Viene a mostrarnos realmente quién es Dios. Esa fue la tragedia, ¿no es verdad?, de la caída que hemos heredado nosotros, esa falta de respeto por Dios. Por eso, en los 10 mandamientos encontramos como esos primeros 4 mandamientos necesariamente tienen que ver con Dios mismo, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano. Eso es una impiedad. Esa es la impiedad, el hecho de que no somos conscientes de que Dios es distinto a nosotros y no podemos jugar con Dios, no podemos jugar con la palabra de Dios o con Dios mismo. Lo que hace la gracia es mostrarnos, por tanto, que Dios es prioritario, la primacía de Dios en nuestra vida, que vivimos delante de Dios, que somos conscientes de que Dios está a nuestro lado, que nuestra vida no puede ser vivida sin tener en cuenta a Dios. Eso es lo que hace la gracia. La gracia eleva, en otras palabras, a Dios delante nuestro y dice, aquí tienes la opción de verme tal y como soy verdaderamente. Eso hace la gracia. Por nuestro pecado hemos disminuido a Dios hasta el punto de que ha dejado de tener una influencia real en nuestra vida. Eso, lejos de excusarnos, agrava nuestro pecado y nuestra culpabilidad. Y lo que hace la gracia es mostrarnos la gran gloria y la gran grandeza de este Dios que tenemos.
Y es cuando es restaurada esa imagen de Dios en el hombre, por la gracia, que podemos decir no a lo que el apóstol llama aquí los deseos mundanos, que sería la segunda parte de la tabla de la ley, es decir, los 6 mandamientos que contiene la segunda parte de la ley. Siempre es bueno recordar esto, ¿no? A efectos pedagógicos, la gracia nos enseña. La ley de Dios no es 5 y 5, ya sabéis que son 4 mandamientos que tienen que ver con la piedad y 4 mandamientos que tienen que ver con la justicia. Es decir, 4 y 6, 4 mandamientos referidos a la piedad y 6 mandamientos referidos a la justicia. Esos son los deseos mundanos. Y está diciéndonos aquí que si Dios realmente preside nuestra vida por la gracia, si somos conscientes de ese favor inmerecido que tenemos de este Dios que es tan extraordinario, tan grande, tan glorioso, que podría habernos condenado incluso justamente por nuestro propio pecado, entonces nuestra vida va a desear ahora aquello que es justo delante de sus ojos. Los deseos mundanos, los excesos de este mundo que son calificados aquí como esos deseos que corresponden a la rebelión que tenemos contra Dios, eso sería la traducción exacta de este término. Es decir, mundo fundamentalmente es la rebelión contra Dios y por tanto esos deseos son deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso realmente el pecado es ir contra la ley de Dios. Esto es posible que lo podamos ver de otro punto de vista precisamente por esa gracia que nos ha mostrado lo grande que es Dios y lo mucho que debemos a ese Dios como gratitud por esa salvación. Esos deseos mundanos quedan constreñidos, si lo puedo decir así, por esa realidad de quién es Dios. Ya no vemos la vida como la veíamos antes. Nuestro presente está condicionado por esa gracia que nos ha mostrado lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Y por tanto, cuando observamos la ley, si esto desagrada a Dios, yo no puedo vivir en ello. Esos deseos mundanos tienen que quedar a un lado. Y puedo mirar, ¿no?, esos mandamientos desde esa gracia que me ha mostrado que Dios es prioritario y que tengo que vivir a la luz de lo que ese Dios mismo es. Pero lo pone de otra manera, ¿no? Esa es la genialidad del apóstol aquí, por el Espíritu Santo que le inspiraba en la segunda parte del versículo. Y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando tiene ese carácter negativo, ¿no? Pero no es simplemente algo negativo, sino también positivo. La ética cristiana no es simplemente renuncia, ¿no?, a lo que está mal, sino también es una vida distinta. Constantemente tenemos que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Es tan importante, no sé si alguna vez lo habéis pensado, ¿no?, porque los mandamientos, tantos de ellos dicen no. Por ejemplo, no matarás. Porque el no nos está indicando que hay pecado. Claro, si no, no sería el no, porque hay un pecado, entonces no matarás, ¿no? Existe la opción de hacer, pero hay algo más, que, por ejemplo, podemos pensar en otro mandamiento, ¿no? Acuérdate del día del Señor para santificarlos, positivo, ¿no? Entonces, los mandamientos no son simplemente negativos, no es solo todo renunciar, es lo que quiero explicar ahora, sino es también vivir, ¿no? Es negativo, esto no hay que hacerlo, pero no consiste en quedarse en un lugar neutral, sino esto es lo que tenéis que hacer ahora. Y aquí, en esta parte de lo que es vivir, añade algo más, ¿no? Dice sobria, justa y piadosamente. Estas 3 palabras son importantes porque nos están hablando de 3 aspectos de lo que significa vivir a la luz de la gracia de Dios en el día actual. Sobria tiene que ver con la actitud hacia ti mismo. ¿Lo has pensado alguna vez? Decía Calvino en el comienzo de la institución cristiana, ¿no? Toda la sabiduría del hombre consiste en estas 2 cosas solo, en conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Pues bien, el conocimiento de uno mismo es fundamental en la fe cristiana. Nos conocemos desde la gracia.
¿Y qué te enseña la gracia acerca de ti mismo? Bueno, pues tu vida tiene que ser una vida sobria. Esa es la palabra. Sobria es la actitud hacia uno mismo. ¿Cómo tienes tú que comportarte contigo mismo, desde ti mismo? ¿Qué sale de ti? Pues tiene que salir la sobriedad. Esa es una palabra que aparece constantemente en los escritos del apóstol Pablo. Significa moderación. Significa la capacidad de tener un control de uno mismo. Claro, la palabra sabéis que tiene ese tono, ¿no? Que tiene que ver con el exceso de la bebida alcohólica. Claro, que tiene que ver también con los excesos, ¿no? Es no pasarse, ¿no? Puedes usar el alcohol, pero no abusar del alcohol. Pero en todas las áreas de la vida significa que esta palabra tiene algo que decirnos. Es decir, el cristiano es moderado en el uso, usando otra vez las palabras de Calvino en la institución, en el uso de los bienes de este mundo. El cristiano disfruta de la creación de Dios, pero no abusa de los buenos dones que Dios nos da. Hay un control de nosotros mismos. Podríamos ir más lejos, pero no vamos, porque la gracia de Dios nos enseña sobriedad, moderación en todo. Podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da en esta vida, pero lo hacemos con esa moderación del cristiano, esa capacidad de controlarnos a nosotros mismos y no ir más allá. Eso es lo que distingue al cristiano, según dice aquí. Y esto es algo que viene por la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a moderarnos en un mundo tan inmoderado como este? Es solamente por la gracia de Dios. Apelamos a la gracia de Dios. Señor, trae a mi vida esa sobriedad en mis deseos, ¿no? En las cosas de las que disfruto en este mundo. Y luego habla de justa, ¿no? Y aquí está cambiando. Justa es la actitud hacia los demás. Ahora está hablando como si cogiera otra vez la tabla de la ley. ¿Cómo se ve que es un gran maestro? El apóstol lo ve desde otro punto de vista, ¿no? Es que cuando estudias, ¿no? Puedes estudiar del principio del capítulo hasta el final, o luego estudiar del final del capítulo hasta el principio, ¿no? Para aprenderlo de otra manera. Pues aquí está hablando, justo significa los 6 últimos mandamientos de la ley de Dios, es decir, la actitud hacia los demás. ¿Qué debe presidir las relaciones con otras personas? La justicia. Tenemos que darle a cada persona, usando la definición en este caso, ¿no? Del jurisconsulto romano ulpiano, ¿no? A cada persona lo suyo, lo que corresponde. Si esta persona merece respeto, pues hay que respetarla. Si esta persona está en una situación difícil, pues hay que ayudarla. Eso es la justicia. Dar a cada uno lo que le corresponde, ser consciente del otro y del otro para valorarle como tal. Eso es lo justo. Pues los mandamientos, ¿no? Si miráis los 6 últimos mandamientos de la ley, tienen que ver con esa realidad de quién es el prójimo. Soy consciente del prójimo. Es decir, la gracia de Dios me alerta y me despierta ante el valor que tienen las otras personas. Que no estoy solo en este mundo. Que no solamente vivo para mis deseos, ¿no? Sino que tengo que tener en cuenta al otro. Eso lo hace la gracia de Dios. Y por eso vemos, ¿no? A lo largo de la historia como la gracia de Dios, cuando ha sido conocida en la humanidad, pues ha tenido indudables efectos de justicia en un mundo como el nuestro, ¿no? Anunciaba muchas veces, ¿no? Esas grandes causas, ¿no? La lucha, ¿no? Para abolir la esclavitud, ¿no? Qué cosa más injusta, ¿no? Que tener a otro ser humano como propiedad tuya. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo se consigue abolir? Aunque hoy en día seguimos luchando y debemos seguir haciéndolo contra nuevas formas de esclavitud. Pero ¿cómo se consigue esto? Históricamente es por esa gracia, ¿no? Cuando se conoce esa gracia, esa sublime gracia, John Newton, sublime gracia del Señor, que hay un anhelo de justicia social, de justicia auténtica en este mundo. Y eso es auténticamente cristiano. ¿Cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir anhelando la justicia, porque para eso nos ha salvado la gracia de Dios. Y habéis visto cómo lo hace piadosamente. Al final lo coloca desde ese punto de vista y vuelve otra vez a Dios. Piadosamente, es decir, es
por tener en cuenta a Dios, que podemos vivir de una manera distinta. El cristiano entonces se mira a sí mismo, mira a los demás y todo lo hace mirando a Dios. El piadoso es aquel que no vive descuidadamente con respecto a Dios, sino que su vida está presidida por la conciencia de Dios. Dios está ahí. Y eso me constriñe a una determinada forma de actuación. En primer lugar, hacia Él mismo. Un reconocimiento de sus derechos, los derechos de Dios. Hoy en día esto es realmente un tema que hay que hablarlo, ¿no? Buscamos las bendiciones de Dios, buscamos tantas cosas de Dios, pero olvidamos que Dios tiene también sus derechos sobre nosotros, porque su gracia nos ha comprado. Los derechos divinos. ¿Cuáles son esos derechos? Yo debo algo a Dios, como gratitud por esa gracia gratis que ha venido a mi vida. Somos conscientes de que la gracia nos lleva a esa actitud piadosa que tiene que ver, reitero, con Dios. Y esa palabra que ahora está usando al final es justamente la palabra que está ahí como ese fulcro sobre el que gira la siguiente exhortación que encontramos al comienzo del versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí entraríamos ya en lo que sería el futuro. Hemos visto el presente, un presente nuevo para el cristiano presidido por la gracia de Dios, y aquí encontraríamos un futuro glorioso también. El futuro nuestro ha sido transformado por esa gracia de Dios. Y aquí está realmente esa gran antítesis entre lo que es la forma de entender la vida que tiene el cristiano y la forma de entender la vida que tienen las personas que no tienen esa esperanza. Porque el cristiano vive a la luz de un futuro cierto, que tiene que ver con, notadlo bien, la aparición, aunque se traduzca de otra manera, es la palabra aparición y es la misma palabra que en el versículo 11, que se traduce en los dos versículos como manifestación. La aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, el cristiano vive en el presente a la luz del futuro. Nuestro futuro es un futuro cierto, seguro, y es la aparición del Señor Jesucristo con los santos ángeles, en lo que llamamos su segunda venida a este mundo. Esto es realmente lo que hace que la ética cristiana sea tan distinta a la ética de este mundo. Se puede hacer bien, y damos gracias a Dios por ello, por muchas y múltiples motivaciones en este mundo, pero la motivación cristiana es totalmente distinta, porque hay un futuro glorioso que tiene que ver con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en un sentido, podríamos decir que la escatología, es decir, lo que tiene que ver con los tiempos finales, es siempre lo primero. Lo más importante es que sabemos cuál es el fin de todo. Por eso me encanta, ¿no?, como lo pone quizás de una manera insuperable, por lo menos para mí es una manera insuperable de ponerlo, para mostrarnos el encanto, ¿no?, que tiene la fe cristiana, ¿no? Me refiero a cómo lo está poniendo C.S. Lewis, ¿no?, cuando nos dice, por ejemplo, nuestros mejores días están por venir. ¿No es eso algo chocante con la forma de pensar de este mundo? Cuando hablamos con las personas, ¿no?, muchas veces con personas mayores, ¿no?, y te hablan de su pasado. El pasado fueron sus mejores días. ¿Qué esperan para el futuro? Y sin embargo, el cristiano, por muy buenos días que hayamos podido pasar en el pasado, sabemos que lo mejor todavía no nos ha llegado. ¿Cómo es eso? Es porque lo mejor es la aparición de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Por eso, y esto es otra cosa curiosísima, nuestra esperanza, y esto sería incluso para dedicarle todo un mensaje, ¿no?, para explicarlo bien del todo, ¿no?, porque tiene mucha matización.
Nuestra esperanza no es simplemente morir para estar con Cristo, que también es maravilloso, lo dice el apóstol Pablo. Nuestra esperanza, si os dais cuenta, en la Escritura está señalada como la segunda venida del Señor Jesucristo. Y entre otras cosas, eso por lo menos quiere decir que está unida a Cristo Jesús. Que no es simplemente algo que a mí me beneficia, primeramente, sino que tiene que ver con mi relación con el Señor Jesucristo. Una esperanza que no puede ser comparada con ninguna otra cosa. Es bienaventurada. Una esperanza, notadlo bien, lo hemos dicho muchas veces desde aquí, que no significa a lo mejor pasa o deja de pasar. La esperanza en la Biblia, el término esperanza, significa que esto es cierto, que es real, que Cristo de una manera visible vendrá a por nosotros y que no hay gloria como ese día. Ese es el día que anhelamos, ese glorioso día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese futuro, por tanto, es el que tiene una influencia real en nuestro presente. Eso es lo que distingue la forma de vida cristiana. Es precisamente por ese futuro que mi presente es distinto. Debe ser distinto. Es como si algo de la realidad de ese futuro se hubiera filtrado ahora, en este presente. Esa es la voluntad de Dios. Que lo que es, lo que será entonces, tenga una influencia en lo que es ahora. Por eso vivimos como vivimos. Y por eso vivimos de una manera que sorprende tantas veces a aquellos que no tienen esta esperanza. Bueno, y esa consagración, esa vida que lleváis tan distintiva, ¿cuál es la explicación? La única explicación tiene que estar aquí. Está aquí cuando demos testimonio. Es que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Estás tú aguardando al Señor Jesucristo? ¿Piensas en su segunda venida? Es el objeto final de tus esperanzas y deseos. Condiciona tu forma de vida hoy. Eso es lo que el apóstol está buscando que Tito pueda enseñar en Creta. El Espíritu Santo ha querido que quede con nosotros hasta el día de hoy la realidad de esa segunda venida del Señor Jesucristo, ese futuro cierto que está ahí y que viene a nosotros para llevarnos con Él para siempre. Algo que podemos aguardar de esta manera y puede condicionar nuestra vida de este modo, porque hemos conocido la gracia de Dios. La gracia de Dios en esa persona, en la persona del Señor Jesucristo. Pues quiera Él que esa gracia siga enseñándonos. ¿Cómo necesitamos? Somos realmente personas que necesitamos constantemente enseñanza, ¿no? La enseñanza, y en la Iglesia hay una enseñanza como no se da en ningún otro sitio, porque es la gracia la que nos enseña. Vivamos a la luz de una enseñanza como esta. ¿Qué enseñanza como esta? La gracia de Dios, la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Porque quiera Él que esa enseñanza dé fruto también en nuestra vida para que vivamos de esta manera distintiva, que es la que nos enseña la gracia para que podamos realizarla. Que el Señor Jesucristo, por tanto, nos ayude a todos y seguiremos, ¿no?, en esta tarde viendo también otro aspecto del tiempo
que ha sido transformado por el Señor Jesucristo. Que así sea. Todos nosotros. Amén.